a empezar la clase y vamos allá a compartir la pantalla para poder empezar a estudiar. Muy bien, el día de hoy, y mis queridos alumnos, tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de la denominada era del guano o prosperidad falaz. Claro, es la segunda parte del militarismo, profesor. Sí, es cierto, pero específicamente vamos a hablar de la llamada era del guano o prosperidad falaz. ¿Sí o no? Muy bien. Siempre unas imágenes alusivas que nos permitan más o menos entrar al tema, ¿no? La primera imagen que estamos observando tiene que ver con las islas de Chincha, las aves guaneras, ¿no? Las islas de Chincha o las aves guaneras. Ahí está. Si se llama guano, es por una ave llamada guanay, el ave guanay, ¿verdad? Claro que sí. Eso ahora lo estudiamos, ¿ah? Y el personaje obviamente central de este tema es Ramón Castilla, profesor. Claro que sí, Ramón Castilla es el personaje más importante de esta etapa. Una pregunta, ¿por qué le decían soldado de la ley? ¿Por qué le decían soldado de la ley? Muy bien. Además, tenemos ahí, efectivamente, ¿no? Es una caricatura que representa a unos hombres muy bien vestidos, pero algunos más gorditos que otros. Es que va a ocurrir que los que van a vender el guano van a ser llamados consignatarios. Se van a hacer ricos, ¿ah? No se preocupe, ahora lo analizamos. Vamos a hablar de ellos de todas maneras. Ahí tenemos una pequeña estampilla, ¿no? De lo que era el ferrocarril Lima-Callao. El ferrocarril Lima-Callao, ferrocarril de la época de Castilla. Y otra fotografía en la que se ve a un inmigrante chino, un colí, los colíes chinos, ¿no? Llegaron al Perú en la época del era del guano o prosperidad falaz. Finalmente, José Rufino Echenique, personaje polémico, ¿eh? Porque ya explicaremos qué va a pasar en su gobierno, ¿no? Él es José Rufino Echenique. De esta manera, estamos dando inicio. Saludos a todas las señoritas y a todos los caballeros. Empezamos la clase. Como usted sabe, el guano se usa como fertilizante en la agricultura. Durante miles de años se había acumulado guano, ¿sí o no? Claro, durante miles de años las aves habían acumulado millones de toneladas de guano. Para Europa era importante, ¿no? Porque Europa necesitaba para su industria textil, para eso tenía que revitalizar sus tierras, tenía que abonarlas, echarle fertilizante, ¿de acuerdo? Era muy necesario. Las islas guaneras se van a ubicar en Chincha, ¿ya? Las islas guaneras se van a ubicar en Chincha. Ahora, y creo que yo comencé la clase diciéndote que las aves eran guanay y el otro ave se llama piquero. No toda ave es una ave guanera, ¿entiendes? Específicamente, las aves son guanay y piquero, ¿ya? El guano del Perú no era el único, pues no, pero se dice que, por ejemplo, en Madagascar había guano, claro, pero el guano de Madagascar se iba agotando. Así que los europeos, los ingleses necesitaban guano y Perú tenía, pues. Mira, ve. Ahora, ¿cómo se dio a conocer el guano peruano a Europa? Porque los ingleses también tenían, en todo caso, preguntaban, no averiguaban. Se menciona que un señor llamado Mariano de Rivero y Ustaris, tenía cierta amistad con Alexander von Humboldt, ¿ya? Otro de los sabios, ¿no? Alexander von Humboldt. Es así que el guano de las islas se va a dar a conocer en Inglaterra por el señor Mariano de Rivero y Ustaris con apoyo de Alexander von Humboldt. Y es así que ahora el mundo entero, sobre todo Europa, quería guano. Vamos, ponemos
En primer término, el gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Ramón Castilla es el personaje más importante de esta etapa. Una de las cosas que va a hacer él es buscar ordenar la economía. Para eso establece el llamado primer presupuesto nacional. Habría que ponernos a pensar, ¿no? Si Castilla estaba usando un presupuesto, entonces los anteriores presidentes, ¿cómo gobernaron? ¿No le parece? O sea, si Castilla usó un presupuesto, ¿cómo gobernaron los anteriores presidentes? Esa es la pregunta. Profe, entonces lo que pasa es que no había muchos recursos, profe. Como no había mucho dinero, entonces no. ¿Cómo Castilla contaba con lo que la venta del guano dejaba muchos ingresos al Perú, profe? Entonces, como dejaba muchos ingresos, por eso Castilla pudo más o menos ordenar la economía, ¿no? Ya. Perú tenía deuda externa, así que Castilla empezó a pagar la deuda externa. No estamos diciendo que la canceló, no, 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 pero empezó a pagar la deuda externa. Había una ley que Castilla va a aprobar, y concéntrate por favor, es la ley de consolidación. Un dato curioso es que Perú tenía deuda interna y externa. Perú tenía deuda interna y externa. Bueno, la externa es la que le debemos a otros países. La interna es la que le debíamos a los propios peruanos. ¿De acuerdo? Entonces Perú le debía a los peruanos que habían prestado dinero para la guerra de independencia. ¿De acuerdo? En la guerra de independencia, algunos prestaron dinero y esperamos pues que algún día les devuelvan, ¿no? Claro, pero eso llegó cuando, cuando ya el Perú empezó a vender más y seguía vendiendo, entonces ya pues Perú y tenía cómo devolver en todo caso ese préstamo, ¿no? Pero algunos también se habían visto afectados por la guerra. O sea, de repente no prestaron dinero, pero en la guerra hubo afectados porque a veces las batallas se dan cerca de tu hacienda, cerca de tus tierras, o de repente el ejército necesita alimentos y confisca tus animales, no tu ganado. De repente todo tu ganado fue confiscado para que el ejército pueda alimentarse. Claro, con la promesa que algún día te iban a pagar, ¿no? ¿Entiende? Muy bien. Entonces Castilla, con la ley de consolidación, empezó a pagar deuda interna. También se mandó a construir el ferrocarril Lima-Callao, ¿ya? El ferrocarril Lima-Callao. Pero ahora había que aplicar una ley llamada consignaciones. Explico. Consignaciones. Es la venta del guano que el Estado le encargaba a particulares, a cambio les daba una consigna, le daba una comisión de venta. El dueño del guano es el Estado peruano, pero el Estado peruano le encargaba a particulares, ya sean nacionales o extranjeros, que vendan. Es el caso de una empresa, la Casa Jix, una casa inglesa que quería vender el guano. El Estado peruano dijo, está bien, ya. Perú iba a permitir entonces que el guano lo vendan extranjeros o nacionales, sino que la demanda era tan grande en el extranjero que los que llevaban de acá el Perú, llevaban guano a Europa, lo vendían rápidamente. Por lo tanto, venían a llevar más. O sea que sus comisiones de venta eran altas, ¿sí o no? Aparte, mira, ve, yo te hago una pregunta. Si hay mucha demanda, tú que sabes en economía, la ley de oferta y demanda, cuando hay mucha demanda y poca oferta, ¿qué va a pasar con los precios? Si la demanda es bien grande. En Europa querían guano. Entonces, cuando los peruanos llevaban, lo vendían rápido. ¿Entiendes? Entonces, estos señores que van a vender el guano les vamos a llamar consignatarios. Ahí esa caricatura los representa, ¿no? A los consignatarios. La casa Jix
va a ser una importante casa que va a encargarse de vender esto, ¿no? Claro. El mercado más grande estaba en Inglaterra, claro, pero también esta casa de Anthony Giggs había comercializado con Sudamérica y ahora lo quería hacer con el Perú, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces se empezó a vender guano. Antes, ¿cómo se vendía el guano? Es una pregunta, ¿no? Antes, ¿cómo se vendía? Había un sistema que se llamaba arrendamiento. Es anterior a Castilla, con Gamarra. En el segundo gobierno de Gamarra se firmaba contratos. La palabra arrendamiento es un alquiler, ¿no? Cuando digo arrendamiento, o sea, alquiler. El Estado peruano, claro, muy bien. El Estado peruano hacía lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, firmaba un contrato con una empresa, estaba arrendando. Este señor que pagaba una renta fija por el contrato podía explotar el guano que quisiera. Bueno, entonces, ¿qué era lo malo de ese sistema? Que el que tenía el contrato de explotación pagaba su renta fija, en realidad no rendía cuenta por la cantidad de guano que se llevaba. O sea que ese sistema de arrendamiento le convenía a los contratistas, no propiamente al Estado peruano. Por eso Ramón Castilla lo eliminó y establece las consignaciones. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si quedó claro. Las consignaciones, como dice ahí, es venta del guano por una comisión. Lo podían hacer nacionales o extranjeros. En este caso, una casa extranjera como la Casa Giggs de Inglaterra. Otro detalle tiene que ver con la migración china, los llamados colíes. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué llegaron tantos chinitos al Perú? De hecho, para que ellos migren, para que deseen migrar de su tierra China, la zona asiática, hasta el Perú, es evidente que querían una mejoría, querían seguramente un mejor trabajo, pero viajar de tan lejos hasta América, en este caso al Perú, y pasarla mal porque se dice que los explotaban, ¿eh? Los explotaban. Los chinitos tenían que trabajar largas jornadas, ¿no? Primera pregunta, ¿qué pasaba en China? ¿La situación económica era mala? ¿Había conflictos internos? Porque al Perú llegaron más, mucho más de 100.000 chinitos, ¿ah? En toda la época de la prosperidad falaz o era el guano. Ahora, un requisito para traerlos era que sean varones, otro requisito era que sean solteros y para el momento de que iban a venir, de preferencia no mayores de 30, de preferencia, no mayores de 30. El que lo traía decía lo siguiente, ¿no? Mira, yo te voy a llevar a América, ahí está. ¿Quién va a costear tu pasaje? Yo lo voy a costear. Entonces, ¿cuánto crees que cuesta tu pasaje? Para que yo te lleve a América. Entonces yo voy a tener que entregarte a ti bajo contrato para que tú trabajes para un hacendado o en una hacienda. Entonces el contrato se tendrá que firmar por 5 años, por 8 años, más o menos, para que yo pueda recuperar mi inversión, ¿no? Entonces yo te llevo a América, pero esas son las condiciones. Vas a trabajar bajo contrato 5, 8 años o de repente 10 para una persona. Una vez que ya acaba tu contrato, ya te puedes ir, si tú gustas. Y muchos chinitos que vinieron así, trabajaron, pues, ¿no? Pero una vez que ya trabajaron y acababa su contrato, ya pues buscaban otra situación, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿no? Para que los chinitos se hayan venido a América, obviamente no la estaban pasando bien por su zona, ¿sí o no? No la estaban pasando bien, pues. Si no, así no más difícil, ¿quién va a querer venirse a, a otro país? En otro caso, para ellos, ¿no? Era otro continente. Pero por lo visto las cosas no iban bien por China, ¿no? Siempre se ha contado cosas, que profesores los explotaban, profe que los maltrataban en las haciendas, siempre se ha contado eso, ¿no?
Pero bueno, en todo caso, eh, otra cosa que yo he escuchado, me dicen los jóvenes a veces, profe, ¿es verdad que los chinitos los trajeron? Mira, así me dicen, ¿ah? Porque Ramón Castilla liberó a los esclavos, entonces cuando liberó a los esclavos faltaba mano de obra. Pero un momento, ellos llegaron mucho antes que Castilla elimine la esclavitud. Este es su primer gobierno de Castilla. Castilla tuvo dos gobiernos. En su primer gobierno Castilla no eliminó la esclavitud la elimina después. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que la mano de obra esclava e indígena se estaba concentrando también en sacar guano de las islas. Entonces mucha gente llevaba a sus trabajadores indígenas y esclavos a las islas. ¿Te das cuenta? Mm, pero Castilla también va a invertir en defensa nacional. Se dice que Castilla va a comprar barcos, barcos de guerra, transporte Rima, los bergantines Guise y Gamarra. Castilla va a invertir en ese sector. Pero va a surgir un debate ideológico entre los grupos que existían en el Perú. Como tú sabes, en el Perú había liberales y había conservadores. Es que todavía en esa época no hablamos de partidos políticos, ¿no? Pero había dos sectores, los liberales y los conservadores. Los liberales, que eran dirigidos por Pedro Gálvez en el Colegio Guadalupe, ¿ya? Sí, los liberales, dirigidos por Pedro Gálvez, planteaban su tesis de la soberanía popular. Así le llamaban, la soberanía popular. Y planteaban cosas como estas. Primero, ¿tiene derecho el campesino de origen andino, o sea, indígena, tiene derecho al voto? ¿Debe considerársele ciudadano? Otra pregunta. Muchos de los esclavos afroperuanos, es cierto, eran descendientes de africanos, pero muchos de ellos eran peruanos de nacimiento. De repente sus ancestros tatarabuelos llegaron a la época del virreinato, pero muchos de ellos ya eran nacidos acá en el Perú. Entonces los liberales decían, ¿por qué no darle sus derechos como ciudadanos a los esclavos y a los indígenas? ¿Por qué no? No debería haber esclavitud. Eso ya no debe existir si Perú ya es libre. Pero había otro sector, ya, otro sector llamado los conservadores. La idea de liberar a los esclavos no les gustaba porque ellos eran grandes hacendados terratenientes. La idea de liberarlos implicaba de quedarse sin trabajadores. Entonces, el líder era Bartolomé Herrera, ¿no? Ahí está, Bartolomé Herrera. Él era el líder. Él dirigía el Convictorio de San Carlos. Él planteaba la tesis de soberanía popular, o perdón, de inteligencia. La soberanía de la inteligencia. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo pensaban los conservadores? Los conservadores decían, miren, los esclavos y los indígenas tienen que trabajar. Claro, como ellos eran hacendados terratenientes, la idea de liberar a los esclavos no les gustaba. ¿Me entiende? Pero empezaron a argumentar, ¿no? Los más capaces deben gobernar. Mira, decían así, ¿eh? Los más capaces deben gobernar. Los más capaces, ¿qué quiere decir que un indígena no tiene capacidad? Los liberales decían, si los educamos al indígena y al esclavo, si los educamos, los instruimos, pudieran ellos también, ¿por qué no en el futuro llegar a gobernar? Los conservadores decían, no, ellos no tienen ni el derecho ni la capacidad para hacer eso. En serio. Hasta expresaban que algunos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. Palabras que hablaban así. Imagínate.
Por lo tanto, Pedro Gálvez abogaba porque al poblador peruano campesino y al afroperuano que era esclavo se les reconozca sus derechos. Y es más, además de considerarlos ciudadanos, se les debe dar el derecho al voto, deberían poder votar, elegir y ser elegidos. ¿Qué dices tú? Por lo tanto, al final, claro, como siempre, ¿no? Van a debatir, no se van a poner de acuerdo, va a haber unas discrepancias, eso sí se va a dar, ¿no? Ya está, todavía sabes cómo pensaban los conservadores también. Y aquí viene un detalle. El siguiente presidente, José Rufino Echenique, era conservador. Ojo con eso. Él pensaba, como ya te expresé, Bartolomé Rey y los conservadores. José Rufino Echenique era conservador. Por ejemplo, una de las cosas que preocupaba es que gran parte de la selva del Perú, gran parte de la selva, estaba sin poblar o sin colonizar, ¿no? Sí, mucha, mucho territorio en la selva aún faltaba poblar o colonizar. Así que hay una ley de inmigración europea para que vengan alemanes, para que vengan austriacos. No sé si te escuché hablar de la zona de Posuso, la zona de Oxapampa, Villarrica. En esa zona de Posuso, Oxapampa, Villarrica, hasta ahora hay descendientes de alemanes y austriacos, ¿sí o no? El argumento de Echenique, ¿cuál era? Que los europeos tienen otro nivel de instrucción, otro nivel cultural. Si vienen los europeos, decía, ellos van a elevar el nivel cultural. Otro argumento era que los europeos van a invertir, eso va a generar divisas. Pero otro argumento que no gustó nada, fue que dijo algo como que de pasada la raza puede mejorar. Si los peruanos y europeos tienen contacto, la raza puede mejorar. Y eso sí era inaceptable, ¿no? No, pues, de ninguna manera, ¿no? Ahora, en su gobierno de Chenique había el interés de los comerciantes por tener acceso al Amazonas por el lado brasileño. Es que Perú y Brasil comparten el río Amazonas, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Pero el interés que había era, claro, ¿el interés cuál era? El interés era poder que el Perú navegue por el lado brasileño. Se dice que el río Amazonas, por el lado brasileño, tenía acceso al Atlántico. Entonces, para los comerciantes, eso podía ser muy ventajoso, ¿no? ¿Sí o no? Para los comerciantes. Brasil dijo, está bien, podemos conversar, ya, no hay problema, lleguemos a un acuerdo, pero al final eh, sus pretensiones eran el territorio. Mira, ¿ves eso que es color un verde más oscuro? Este es un verde más oscuro, ¿no? Ahí está. ¿Qué te parece? Entonces, al final, Perú dice, ya Brasil firmamos. Brasil dice, mira, pero tú tienes algunos territorios que de repente me puedes ceder, hay territorios que de repente tú no estás usando mucho y pudieras entregarme o cederme. Y Perú aceptó. ¿Eh? Así que los conservadores de esa época que decían su soberanía y la inteligencia, mira lo que hicieron. ¿Qué te parece? Firmaron un tratado comercial y al final entregaron territorio. Pero eso no es todo. En el gobierno de Chenique hubo un capítulo muy lamentable. Esa es una caricatura de la época, ¿ya? Es una caricatura de la época. Es una caricatura que representa cómo se van a aprovechar de los recursos del Perú, van a succionar a no poder más los recursos del Perú
y a eso se conoce como el escándalo de la consolidación. Fíjate, ¿no? Ese es un animalito que simbólicamente, en términos simbólicos, mira, tú ves acá un escudo, ves el escudo, es como que si fuera el Perú, ¿no? Y tan que le succionan todos sus recursos. Como resultado lo están dejando flaquito, lo están dejando flaquito, ¿no? ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿qué representa esto? Es una caricatura donde se ve al presidente Chinique. Eso se refiere a que hubo un caso de corrupción o un escándalo en el pago de la deuda interna. Se supone que debía firmarse, o ya Ramón Castilla había aprobado el pago de la deuda, pero lo que no imaginó Castilla es que algunos iban a aprovecharse de esta situación usando documentos adulterados o documentos falsos, cobraban. No puede ser, ¿qué es esto? Por lo tanto, mis amigos, este caso de corrupción, ¿cómo va a concluir? Castilla se va a sublevar. Castilla se va a sublevar. Vamos a ver por acá. En 1854, la abolición del tributo indígena y la esclavitud, les cuento. ¿Ven esa caricatura? ¿Esa caricatura qué simboliza? A ver, Castilla está al centro. A un costado se ve a un campesino sentado y un noble seguramente cobrándole tributo. Y al otro lado se ve a un noble que tiene en cadenas a su esclavo. Pero ¿qué hace Castilla? Castilla rompe esas cadenas, ¿no? ¿Cómo? En 1854, Castilla se subleva contra Echenique y decreta la abolición del tributo indígena y de la esclavitud. ¿Esto qué va a significar? Muchos campesinos van a unirse a Castilla y muchos esclavos también, porque Castilla le dijo que le ayuden, que peleen por su libertad. Y es así que al final ellos van a luchar y en la batalla de La Palma, ojo, batalla de La Palma, Castilla va a ser derrotado. ¿O qué estoy hablando? Echenique. Ramón Castilla derrota a Echenique. Y con esto, Castilla otra vez va a tomar el poder. ¿Sí o no? Se dice que en esa época pues había mucha denuncia, ¿no? De que habían estado pagando dinero eh, en exceso o de forma corrupta. No puede ser. El dinero de la venta del guano se estaban derrochando, pagando deudas a veces inexistentes o sobrevalorando deudas de forma corrupta. Claro, como había dinero por la venta del guano, estos señores empezaron a sacar partido. Castilla al final lo derrota a Echenique en la batalla de La Palma, se convoca una convención nacional, se le entrega el poder a Castilla y Castilla asume por segunda vez, claro, otra vez presidente Ramón Castilla. ¿Ya? Castilla va a aprobar una constitución de 1856, ¿ya? Constitución de tendencia liberal, donde se dice se va a consagrar estas ideas de eliminar el tributo indígena y eliminar la esclavitud. Ya pues esta constitución de alguna forma va a respaldar eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, había oposición, había un sector conocido como los conservadores que estaban en desacuerdo con esa constitución. No, decían, esa constitución no representa a todos los peruanos. Y ahora los conservadores hablaban de sublevarse. Obviamente Castilla no quería una sublevación porque esto ponía en problema a su gobierno. Así que Castilla procede a convocar, ¿ya? Castilla procede, convoca a los liberales y convoca a los conservadores. Sí, Castilla los convoca.
y Castilla les va a pedir que se reúnan liberales y conservadores, reúnanse, y les hace una petición. Quiero que hagan una constitución para el Perú. ¿Ya? Quiero que hagan una constitución para el Perú. Esa constitución, les dice, ¿no? Tiene que tener o reflejar las ideas de ambos grupos para que no se estén peleando, pues. ¿Ya? De una vez, reúnanse. Y es así que se elaboró una constitución, digamos, de tendencia moderada, porque esta constitución tendría de ambos grupos, ¿sí o no? ¿Ya? Eso. Por otra parte, es importante aclarar que la Constitución de 1860 es una constitución de muy larga duración. Hasta el momento es la que más tiempo ha tenido vigencia. Es verdad, porque si un joven sabe, incluso en su curso de cívica aprende, en 1867 se aprobó otra constitución, pero que rigió muy poco tiempo y que al ser eliminada se vuelve la de 1860. Por lo tanto, la de 1860 va a regir hasta 1920, cuando entra el oncenio de Leguía. ¿De acuerdo? También un dato de cultura general es que se va a elaborar el primer mapa de la República. Mira, mira cómo era el mapa en aquel entonces, ¿no? En esa época no tenían como ahora, ¿no? La cartografía tiene imágenes satelitales, GPS, todo, ¿sí o no? Son otros tiempos, mi amigo. Mira, de ahí en esa época los cartógrafos, cómo representaban al Perú en esa época, ¿no? Se dice que Mariano Felipe Paz Soldán hizo el primer mapa de nuestra historia. Ramón Castilla también es recordado. Mira, ahí hay una caricatura de Castilla, otra caricatura. Castilla está jugando contento en un poste. ¿Por qué lo arruina así? El alumbrado a gas y el agua potable se atribuye a Castilla. Castilla es un presidente que construyó ferrocarriles. Y uno de los ferrocarriles que construyó, además de Lima Callao, fue Lima Chorrillos. ¿Sí o no? Claro, claro, claro. Por lo tanto, algo que no podemos negar es que Castilla enfrentó también situaciones difíciles como, por ejemplo, una guerra con Ecuador. Claro, en 1860 Perú se enfrenta a Ecuador y no, Perú hizo respetar sus territorios. Perú ganó esa guerra con Ecuador y Perú firmó el Tratado de Mapasingüe. Con el Tratado de Mapasingüe la guerra concluye. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro. Una pregunta clásica que me suelen hacer los jóvenes antes de continuar es, profesor, cuando usted comenta acerca de la libertad de los esclavos, así de simple se liberó. Fue que los grandes terratenientes dijeron, ya, vamos a liberar a nuestros esclavos. ¿Tú crees? No, ellos quisieron que se les pague. Los grandes hacendados terratenientes dijeron, oiga, señor Castilla, ¿usted quiere que lo liberemos? Ya, pues, pero ¿quién me paga por mis esclavos? Ahí está. ¿Quién me paga por mis esclavos? ¿Qué? Sí. Castilla dijo, tranquilo, se les va a pagar. Entonces, no es que así nomás dijeron, ya son libres y punto. Castilla tuvo que pagar. Y ahí venía el debate, ¿no? ¿Cuánto costaba un esclavo en aquel entonces? Algunos podían decir, no, 465 pesos. Una esclava, 494 pesos. Ujú. Se dice que entre 1824 y 1854 el precio de un esclavo podría variar entre 300 o 400 pesos. Ujú. Entonces, en la ciudad de Lima, más o menos los esclavos urbanos
puede decirse que eran, como dice acá, de 13.482 para 1.792, 8.589 y 1.818, y en el Perú más o menos para 1845 ya había 4.500 esclavos, 4.500 esclavos aproximadamente, 4.500 esclavos. Así dice una información que estoy analizando de Peter Klein, ¿ya? Entonces la pregunta es, al final, ¿qué tuvo que hacerse? Castilla tuvo que pagar por ellos. No, no fue tan simple, ¿no? Como decía, son libres y se acabó. No, vinieron los hacendados. Se está hablando de un aproximado de 300 pesos por cada esclavo, ¿no? Más o menos, imagínate. Pasamos a Miguel de San Román. Su gobierno fue muy breve porque el presidente falleció en pleno gobierno. Él estableció el sistema métrico decimal para pesos y medidas, lo que implica, ¿qué cosa? Implica, claro, es que durante mucho tiempo, pues, cuando había negocios, a veces algunos se beneficiaban más que otros, ¿no? Porque venían y decían, ya hacemos negocio, pero yo tengo mi propio sistema de medidas. Tú sabes que Estados Unidos tiene otro sistema de pesos y medidas, ¿no? Otros todavía querían seguir con el trueque, que no era muy justo que digamos, ¿no? El trueque obedece a una necesidad. Yo tengo papa, tú tienes maíz. Cambiamos papa por maíz, listo. Una equivalencia aproximada, listo. ¿Está bien o no? Depende, tú dices, te doy un saco de maíz por 2 sacos de papa. No, no es justo. Ah, entonces no hacemos trato, pues. Mi maíz es más caro, decía yo, ¿no? Un saco de maíz por 2 sacos de papa, si quieres. Ya, ya, no hay problema, ¿ves? Pero para evitar eso, entonces mejor San Román establece el sistema métrico decimal para pesos y medidas. A partir de la fecha hablamos de kilos, ¿no? Hablamos de metros, hablamos de litros. Entonces, poco a poco el comercio se iba ya homogenizando. Él también estableció como moneda el sol, aunque en su época se va a conocer como sol de plata, el sol de plata, ¿sí o no? Ese es el punto. Muy bien. Pero el presidente falleció, lamentablemente. Al fallecer el presidente, entonces lo que va a ocurrir es que va a surgir, ¿no? Ahora, ¿quién lo reemplaza? El primer vicepresidente era Juan Antonio Pezet, y Juan Antonio Pezet no se encontraba en el Perú, así que momentáneamente lo va a reemplazar Pero Díez Canseco. Lo de Pero Díez Canseco era momentáneo nomás, porque debía asumir Juan Antonio Pezet. Así que un tiempo nomás, mira, acá está el sol de plata, la moneda del Perú, ¿ya? Luego asume Juan Antonio Pezet. Pero antes te voy a contar, ¿no? Cuando estuvo Pedro Descansé con el poder un tiempito, llegó una expedición científica, un grupo de barcos enviados por España, la reina Isabel II. Pero como el Descanseco estuvo solo un tiempito, ya eh, asume PC y PC conversó con la expedición científica, ¿no? Según ellos, eran enviados para hacer estudios científicos de la costa peruana. Según ellos, había geógrafos, botánicos, ¿no? Expertos en diversas áreas. Bueno, pero la verdad es que, al parecer, España tenía otras intenciones, ¿no? Hay quienes sostienen que España lo que quería en el fondo era recuperar sus antiguas colonias. Quería recuperar antiguas colonias. Y en el caso del Perú, quería las Islas Guaneras. No, profe, no diga eso. Los españoles habían mandado una expedición científica con el ánimo de investigar, profe, ya hay que olvidarse del pasado. Es que no es tan sencillo. España mandó su expedición científica, bueno, por lo visto el Perú dijo, ya está bien que entren a investigar, ¿no?
Pero, ¿será que España solo quería investigar? Un hecho curioso. En un lugar llamado Talambo, en la llamada Hacienda Talambo, eso está en La Libertad. Yo conozco, es por la zona de Chepén. Hay una zona por La Libertad, Machepén, un poquito más allá de Talambo. Yo conozco ahí. Bueno, mire, en esa hacienda Talambo había trabajadores peruanos y españoles, ya, trabajadores. De repente van a tener una discusión. Productos de discusión, una pelea. Y muere un español. España, como es lógico, protesta y España pide una investigación. Ok, se hizo la investigación, pero llegó al Perú un comisario regio llamado Eusebio Salazar y Mazarredo. Pero Perú le contestó que nosotros ya no somos colonia de España para que nos manden comisarios regios. Los comisarios regios normalmente se envían a las colonias. Así que Perú le dijo a España, ustedes lo que tienen que hacer es enviarnos, eh, tienen que enviarnos un diplomático o un ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? España consideró que Perú ni siquiera quería dialogar, pero curiosamente sus barcos llamados Expedición Científica, que ya estaban dentro de nuestro territorio, se dirigen a las islas de Chincha y ocupan las islas de Chincha. ¿Qué cosa? Esos barcos que decían que eran barcos científicos, de repente se dirigen a las islas de Chincha y ocupan las islas guaneras, ¿ah? Ahora el que protesta es Perú. O sea, ¿qué pasó? Y España dijo, mira, Perú, busquemos una solución. La solución es que firmemos un tratado o un acuerdo. Y la historia llama eso tratado de banco pareja. Entonces, el presidente Juan Antonio PC, acá lo tenemos el presidente PC, él tenía que decidir, a ver, España quiere que firmemos ese tratado de banco pareja, en la cual, según España, nosotros debíamos pagar nuestra deuda de independencia. Sí, pagar una deuda de independencia. Pero, por favor, profesor, ¿pero usted no se acuerda que en la capitulación de Ayacucho se había acordado que Perú iba a pagar? Había pasado tiempo y el Perú no estaba pagando, profe, ¿eh? Pero España dice ya, me paga tu deuda de independencia y evitamos la guerra. Perú le contestó que va a conversar el Congreso empezó a debatir, había diferentes posiciones, algunos estaban en total desacuerdo, algunos decían, bueno, si con eso vamos a evitar una guerra, o sea, había opiniones divididas. Había un grupo que decía, si firmamos el Tratado de Banco Pareja, ¿no? España va a pensar que puede hacer esto y no pasa nada, ¿no? Perú dijo, mira, al final, ¿qué hacemos? Y en el Congreso acordaron, ¿ah? Apoyar al presidente PC, lo apoyaron. Y al final se firmó el Tratado Bibanco Pareja, en la cual Perú aceptaba que iba a pagar su deuda de independencia. ¿Ya? Mira. Pero contra Prado o contra PSEC se va a sublevar Prado. El presidente Prado va a declarar nulo el Tratado de Banco Pareja. Se va a formar la Cuádruple Alianza. Mariano Ignacio Prado no estuvo de acuerdo con ese documento, así que declaró nulo el Tratado Bibanco Pareja. Ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Por un momento nos ponemos a pensar, ¿qué va a hacer el presidente Prado? Prado ordenó que ya, o sea, iba a haber guerra. Claro, para eso contactó con los países vecinos, con Chile, con Bolivia, Ecuador,
contactó con ellos para ver este asunto. Y por lo tanto, le declara la guerra a España, el presidente Prado. Se va a producir el primer combate, el combate de Actao. Se dice, ¿no?, que el combate de Actao va a ser un combate que va a participar tropas peruanas y tropas chilenas, o barcos chilenos y barcos peruanos. El combate de Actao es una victoria de los aliados. Repito, victoria de los aliados. Eh, los españoles atacaron el puerto de Valparaíso. El puerto de Valparaíso fue atacado. Va a fallecer, bueno, antes, eh, una vez que atacan el puerto de Valparaíso, los españoles ahora dicen que van a atacar el Callao y se viene el combate de Mayo, pues. El combate de Mayo es importante porque en ese combate se va a producir una victoria no solo peruana, sino también de los aliados que estuvieron presentes, Chile, Bolivia, Ecuador, apoyando al Perú. En este combate va a fallecer José Gálvez. Tú sabes que José Gálvez fue importante porque él dirigió desde la Torre La Merced. Claro, sin embargo falleció. Se logró derrotar a España, aunque repito, Perú contó con aliados, con Chile, con Ecuador y Bolivia. Pero ¿por qué es importante esto? Porque se va a conseguir, escucha bien, se va a conseguir consolidar la independencia americana. Muy bien. Un tiempo gobernó Prado, es más, el Congreso le hizo una constitución nueva, la del 67, que va a regir poco tiempo, pero va a haber ciertas presiones políticas que querían elecciones. Dijeron, no, que hay elecciones. Debería haber elecciones. El señor Prado entró por una situación de guerra, conflicto, pero ya lo justo es que se convoca elecciones, ¿no? Y efectivamente, pues, se convocó elecciones, ¿ya? Y entonces ganó José Balta. Cuando entró José Balta, se va a construir el Hospital de Mayo. La economía no andaba muy bien. Perú salía de una guerra. Encima el guano ya no se vendía como antes. Pero más que todo Perú estaba endeudado. Y ya tú sabes que el guano también se había usado para pagar deuda externa, deuda interna. Encima, ¿te acuerdas que te mencioné el caso de corrupción? Así que Chenique, por sugerencia de su ministro Nicolás Perola, le sugirió que firme un contrato con una casa extranjera, la Casa Dreyfus. Era una casa judío-francesa o de capitales judío-franceses, pero eso sí, el Perú le entregaba la exclusividad en la venta del guano a esta casa judío-francesa. Perú le entregaba la exclusividad en la venta del guano. Eso causó mucha molestia, malestar en los seis consignatarios. Ellos se molestaron. ¿Por qué? Porque dijeron, no, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están dejando sin el negocio? Es que durante mucho tiempo los consignatarios sabían vender guano, ¿sí o no? Pero ahora ya no, ya. Ahora iba a vender una casa extranjera, la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus ofreció pagar parte de nuestra deuda externa, pagar un buen precio, adelantos, no había plata, así que ofreció adelantos y préstamos. No solo eso, sino que la Casa Dreyfus dijo, Perú, mira, yo sé que tú necesitas dinero, así que yo puedo ser tu garante, tu aval para futuros préstamos. En el gobierno de José Balta se aplicó una política ferrocarrilera. Para eso se va a contratar los servicios de un gran ingeniero, Henry Mays. ¿Usted escucha hablar del ferrocarril Lima-Loroya o algunos le llaman el ferrocarril central? Ese ferrocarril se construyó en la época de Balta. Sí, sí, muchos ferrocarriles empezaron a construirse. Pero también se va a formar el Partido Civil, ¿no?
Los ex consignatarios se juntan y forman su partido político. El líder va a ser Manuel Pardo. El partido civil o los ex consignatarios se presentan a elecciones y ganan. Habiendo ganado Manuel Pardo, va a ocurrir una rebelión de los hermanos Gutiérrez. El hermano mayor era Tomás Gutiérrez. Sus otros hermanos eran Marcelino, Marceliano y Silvestre. Cuenta la historia que cuando ellos se sublevan, los hermanos Gutiérrez, tomaron prisionero a José Balta y le exigieron que anule las elecciones. Ellos querían impedir que un civil llegue al poder. El militarismo estaba llegando a su fin, porque quien había ganado las elecciones era un civil. ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, eh, los hermanos Gutiérrez presionan al presidente Balta. Le dicen que si no anula las elecciones, se atengan las consecuencias. Balta no lo quiso hacer, no dijo. Y aunque tú no lo creas, los hermanos Gutiérrez mataron al presidente Balta. Ah, pero el pueblo salió indignado en las calles, salió indignado. Sí, los lincharon a los Gutiérrez, aunque por ahí se dice que de sus hermanos Marcelino logró escapar, comentan, pero el pueblo salió a las calles a linchar a los Gutiérrez. Y tal como se ve en ese es un dibujo, ¿no? Es un dibujo, se dice que al final hasta los colgaron, ¿ve? Hasta los colgaron en los campanarios de la catedral, ¿no? Así acabó el primer militarismo, ¿ya? Y lo que vemos ya, pues ya terminando, no olvides que este es un gobierno civil, ¿no? Manuel Pardo va a comenzar un gobierno civil, aunque el capítulo general es primer militarismo en una parte, es bueno aclarar que Manuel Pardo ya es el primer presidente civil. Él establece el estanco del salitre. A partir de Manuel Pardo, el salitre solo lo vendería el Estado, ¿ya? Manuel Pardo establece que el único que va a vender salitre es el Estado y que las empresas extranjeras en Tarapacá van a ser expropiadas. El Estado va a asumir el control, ¿ya? No, sí, así como lo escuches. Por lo tanto, se produce la expropiación de las salitreras de Tarapacá. Por otra parte, en el gobierno de Manuel Pardo, se establece que la educación primaria gratuita, solo primer grado, ya empieza a funcionar. O sea, gratuita, ¿no? Porque antes la educación era básicamente privada, pero no particular. También se crea la Escuela de Ingenieros, que hoy día llamamos UNI. Claro, en el gobierno de Manuel Pardo. Oye, Perú había tenido que gastar en contratar ingenieros para hacer los ferrocarriles. Bueno, en aquel entonces la Universidad de San Marcos no formaba ingenieros. No, no formaba ingenieros San Marcos. San Marcos formaba médicos, abogados, humanistas, pero no formaba ingenieros. Por eso fue necesario crear la Escuela de Ingenieros. ¿Ya? A veces cuando, sí, seguramente te ha pasado, has ido por la Tupa, ¿no? Te vas por la Tupa, dices, vas a Javish, y se vas por la Panamericana también, ¿no? Estás por la Panamericana, aquí se cobra ahora, a ver, ¿quiénes bajan en Javish? Ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Pero, hay algunos carros o algunas movilidades que van de la Panamericana hacia, hacia la Tupa o viceversa, ¿no? Algunos que de la Tupa voltean salen y van a la Panamericana, ¿sí o no? Pero ¿por dónde van? Van por Javish. Pero vamos a imaginar que un auto o una Custer de la Panamericana voltea para Javis y se va hacia la Tupa. La avenida Javis termina justamente en la Tupa, ¿sí o no? Claro, porque ahí está pues la Uni. Ya sabes entonces quién fue el creador de Javis, ¿ah? ¿Está bien? Muy bien, alumno. Ahora, resulta que Chile, con apoyo de Inglaterra, había empezado a prepararse militarmente. Sí, Inglaterra lo estaba apoyando.
¿Qué pasaba? Al parecer Chile y los ingleses querían el salitre, pues. Y eso va a ser materia de la próxima clase, ¿no? ¿Qué haría el Perú? En un primer momento, Perú quería firmar con Argentina y con Bolivia. O sea, que el tratado iba a ser de tres, ¿no? Perú, Argentina y Bolivia. Pero al final Argentina no firmó. No firmó. Argentina argumentó que todavía tenía unos problemas limítrofes pendientes con Bolivia y que primero iba a solucionar eso. Pero hay otra versión que dice que parece que a Argentina le preocupó que Chile estaba a punto de firmar con Brasil. Si Chile firmaba o sellaba una alianza con Brasil, eso iba a ser bien complicado. ¿Será que Argentina no quiso mayores problemas? ¿Será que a Argentina le preocupó que Chile firmara con Brasil? Bueno, quiero aclarar que el argumento de Argentina fue que aún tenía unos problemas pendientes con Bolivia y que mientras tanto no iba a firmar ningún tratado. Y listo, Argentina no firmó, pues. Y al final solo firmó Perú con Bolivia. Por el Perú, un descendiente del presidente Rivagüero, uno de sus descendientes, José de la Rivagüero Lobos, y Juan de la Cruz Benavente van a firmar, ¿no? Y ahí lo dejamos en la teoría porque vamos a la parte práctica. ¿Está bien o no? Ya está. Listo. Comenzamos. Por favor, ya sabes, mándame tus respuestas al chat, ¿ya? Muy bien, pregunta uno, a ver, ¿cuál es la pregunta uno? Pregunta uno, por medio de la ley de consolidación, el gobierno Ramón Castilla, ¿qué dices? ¿Cuál será? Pagó deuda interna, aprobó la ley de inmigración europea, aprobó el primer presupuesto de la República, firmó el tratado con pareja. Y la respuesta de la uno es... No, dice la ley de consolidación. Y la ley de consolidación era para pagar deuda interna, la A. ¿Ya? Dos, se denominó prosperidad falaz. Bueno, es otra manera de llamarlo, prosperidad falaz. Inicio del primer militarismo, el intento de confederación peruano-boliviana, incremento de los recursos del Estado gracias a la venta del guano de las islas, la operación de salida del Perú. ¿Qué dices? La C, ¿no? Ya. Es un hecho del primer gobierno de Castilla. Nación de Colíes, ¿no? Migración de Colíes. Sí, correcto. Colíes, ¿no? ¿Está bien? Espérate. Ya, la cuatro. La cuatro, falta la cuatro. Sobre el área del guano indica informaciones correctas. ¿El guano era un fertilizante natural? ¿Qué dices? ¿Fertilizante natural o no? Sí. Agustín Gamarra establece consignaciones. No, Castilla, falso. ¿Ramón Castilla fue el presidente más importante de esta etapa? Sí, 1-3. ¿Echenique aprobó la ley de inmigración china? No, no. Sería 1-3, ¿no? La C. Ya, la C. Ah, espérate. 5. Ahora sí, 5, ya. Indica aspecto importante de la era del guano. A ver la 5, por favor. Muy bien, la uno. El escándalo de conservación ocurrió en el gobierno de Chinique, sí.
Ferrocarril Lima Callao, no, PSEC no fue, pues, falso. Bartolomé Herrera, principal de los liberales, no, era conservador, falso. Pero Gálvez, tesis de Unidad Popular, sí. 5. Inmigración alemana por sobre el gobierno de Echenique, sí. 1, 4 y 5. La D. La D. ¿Está bien? 6. La imagen que observa se relaciona con la prosperidad falaz. Indique la opción correcta. A ver. Mira el dibujo, mira el dibujo. Ya. ¿Te acuerdas o no? Se lo he hecho en clase, ¿eh? ¿Ramón Castilla aprueba el tributo? No. Ahí está la B, mira, B. Se elimina el tributo indígena y la esclavitud. ¿Está bien? Se elimina el tributo indígena y la esclavitud. Ya, la B. 7. La siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden a la ley del guano establezca el orden cronológico correcto. Ley de Migración Europea. Ya, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo lo ordenamos? La 7, la 7. ¿Cómo lo ordenamos? Primero sería consignaciones porque es primer gobierno de Castilla, la 2. Luego sería Ley de Migración Europea, Chenique, 2.1. Ahí está, 2.1. Primero es San Román, Sol de Plata, 4. 2, 1, 4. Y al último, contrato de Dreyfus 3, Balta, la C. La C. Ya, vamos a la 8. Nicolás Perola, con el contrato de Dreyfus, en buena cuenta, buscó emancipar el Tesoro Nacional de las maniobras de los agiotistas, que, siendo por sí costosas, minaban la soberanía del Estado. ¿Ya? Recordando el combate del Callao de 1866, lo llamó el 2 de mayo de la Hacienda Pública. La principal inversión del contrato se dio en... O sea, Nicolás Perola era su ministro de Balta, cuando se firmó el contrato de Dreyfus, era su ministro. ¿Ya? Claro. Ese dinero del contrato Dreyfus, o esos préstamos, todo, ¿en qué se gastó? Dice, ¿no? Está hablando del contrato Dreyfus, ¿ah? No está hablando de toda la ley del guano. Ferrocarriles, porque Balta empezó a construir ferrocarriles, como el ferrocarril Lima-Loroya. Es más, contrató a Henry Mays, ¿no? Un ingeniero norteamericano para que haga ferrocarriles. La C, los ferrocarriles. Uno de los objetivos de la firma del contrato Dreyfus. A. Solucionar el déficit presupuestario. B. Cancelar la deuda interna. C. Financiar la manutención de esclavos. D. Consolidar la inmigración de chinos. Habla, habla. La 9, la 9. Sí. Perú tenía un déficit presupuestal. La A. Claro, pero si no había plata. Ya la 10 ya. La 10, la 10. Lee bien, ya lee bien la 10, lee bien. Lea bien la 10. Muy bien. Para Jorge Bazar, el periodo comprendido entre 1845 y 1862 es denominado como prosperidad falaz, época en la que los grandes ingresos del guano A. fueron malgastados en elementos improductivos por los sectores populares. B. No fueron invertidos en una economía que permitiera el desarrollo del país a largo plazo. Fueron usados en mantener la explotación sobre los esclavos. Se invirtieron solo en armamento, convirtiéndose en la mayor potencia de América. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la respuesta? La B, profe. No fueron invertidos en una economía que permitiera el desarrollo en el largo plazo, ¿no? Claro. La A no puede ser como taxas los sectores populares se gastaron la plata, no. La respuesta es la B, ¿sí o no? La B de bueno. Ya, vamos al chat con los jóvenes. Muy bien, muy bien. Teresita, hasta donde yo recuerdo son más que todo descendientes japoneses, ¿ah? Que yo sepa, los Niseis, ¿no? Esos son más, creo, descendientes japoneses.
Y ellos todavía llegan después, todavía después. Chinitos son colíes, ¿no? A ver, ya, vamos viendo sus... ahorita voy a contestar sus preguntas. Sigan escribiendo preguntas, por favor. ¿Ya? Sigan escribiendo preguntas, por favor. ¿Cómo no? Yo les voy a agradecer que lo hagan. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos saludando a los jóvenes. Muchas gracias, muy amables. Ya, a ver, a ver, a ver. Bueno, saludamos a todas las señoritas y todos los caballeros. María José, El Pilar, un gusto saludarte. Charles Michel Valderrama, Joel Omar, Juan Jesús, Joel Omar, claro. Ronald Abril, dice. Juan Jesús, ya. Yasore Vázquez, Víctor Fabricio, Gerald Cristian, ya. Muy bien, muy bien. Gerald Cristian. Claro, está bien Rocío del Pilar. Está bien. A la moneda sol de plata también se le podía llamar moneda bimetálica porque también podía ser de plata o de oro, ¿no? Pero es un decir, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya en esa época ya no se podía usar moneda de oro, de plata. Ustedes en economía han aprendido valor nominal, valor real, ¿no? Si tú a una moneda de verdad le pusieras plata o oro, lo funden y lo venden como metal, ¿sí o no? Claro, ya, muy bien. Acá me pregunta Juan Jesús Alexander, dice, durante esto, los hermanos Gutiérrez, la muerte de José Balta. Ah, claro, Juan Jesús, lo que tú mencionas de Mariano Herencia Ceballos es muy temporal, ¿no? Es provisional. Esos son cargos muy provisionales, ¿no? Que normalmente sí se menciona, no, no vamos a negarlo, pero tanto como un gobierno no tuvo, ¿no? O sea, fue algo muy breve. Gracias por la observación, Juan Jesús. Gracias. Ya, estoy viendo su respuesta de todos. Gracias, mis queridos amigos, muy amables. Saludos a Alejandra Estefanía. Saludos a Teresita Esther Aliaga, a Martín Alexis Taxa, a Francesca Nicole, gracias. Saludos a todos mis queridos estudiantes. ¿Ah? A ver, José David Puma presente también. Listo. Correcto. Ahí tengo el nombre de Jayen Nicole, sí. Muy bien, creo que Marjorie Antoinette también, Marjorie Antoinette. Estoy mirando los nombres diversos, Rocío del Pilar, Miguel Ángel Ciara Juárez. Y correcto, mis queridos estudiantes. Ahora sí, vamos a ver sus preguntas, ¿ya amigos? A ver, vamos a la pregunta que ustedes plantean. Ya como le dije a Teresita, eso de Nisei, más es, si no me equivoco, descendientes japoneses, ¿no? Ya, ¿cómo no, Karen? Mira, Karen, te explico. Primero, la ley de consolidación aprueba Castilla para pagar deuda interna a todos aquellos que se les debía por haber prestado en la guerra de independencia, ¿de acuerdo? Pero cuando Castilla sale, el nuevo presidente fue Chenique. Entonces, en el gobierno de Chenique se siguió pagando deuda interna, pero lamentablemente estalló un escándalo. Se argumentó que se estaba pagando a gente que no debía cobrar, que algunos presentaban documentos falsos y algunos sobrevaloraban su deuda, obviamente para cobrar más, ¿no? Entonces, ese fue un caso de corrupción. Ya, amiga Karen Bejarano, gracias. Muy bien. Muy bien, no hay ningún problema, con mucho gusto, Ángel. No te olvides, la ley de consolidación la aprobó Ramón Castilla para pagar deuda interna a todos aquellos que habían prestado en la guerra de independencia
o que se habían visto afectados por la guerra. ¿Ya? Gracias. O ya, ¿cómo no, Teresita? Teresita Esther pregunta acerca del Gabinete de la Victoria. Lo que pasa es que cuando Prado toma el poder, mira, cuando Prado toma el poder, Prado, al sacarlo a PC, también tuvo que formar un gabinete, o sea, Consejo de Ministros, ¿no? O sea, Prado entró, pero Prado iba a afrontar una guerra. Por eso le va a encargar a José Gálvez, ¿no? Y a otros ministros que lo van a apoyar, pero José Gálvez va a ser sin duda el ministro de guerra que eh, Prado le confió, ¿no? Aunque tú sabes que José Gálvez falleció en el combate de Mayo. ¿Ya? ¿Está bien, Teresita? Gracias. Una convención nacional es que cuando hay una cuestión de conflicto, crisis política, en este caso un ejemplo real, Castilla se sublevó contra Echenique y al final Castilla le gana a Echenique en la batalla de La Palma. O sea, Castilla lo ha sacado del poder a Echenique, pero Castilla sabe que lo correcto sería que el Congreso sea quien designe o convoque elecciones. Así que Castilla le entrega el poder, se forma una convención nacional, ¿ya? O sea, el Congreso, y se va a designar a Castilla, ¿no? ¿Ya? Claro, al principio Juan Jesús Alexander, al principio Perú rentaba sus islas con el sistema de arrendamiento en la época de Gamarra, pero Castilla lo cambió a consignaciones, ¿de acuerdo? Castilla lo cambia a consignaciones. Claro, Ángel Anthony, también le puedes llamar prosperidad falaz. No, Perú sí tuvo dinero por la venta del guano, pero ¿por qué falaz? Una falacia es una mentira, pero aparenta ser verdad, ¿no? Una falacia se caracteriza porque es una mentira que aparenta ser verdad. Entonces, Perú sí tuvo dinero. La pregunta es cómo lo invirtió, cómo lo usó. Lo despilfarró, lo malgastó, ¿sí o no? Cuando Perú pudo haberlo usado en desarrollar el país con industria, ¿no? Los sectores industriales. ¿Ya? A ver, un ratito. Espero no haber pasado por nadie su pregunta. Ah, ya, claro. Acá Juan Jesús Alexander también preguntaba acerca de la moneda bimetálica, ¿no? Mira, San Román tuvo con el sol de plata, ¿no? Ya. Después, escúchame, ya cuando Perú entra a la guerra, la moneda se va a devaluar, pe. ¿Te das cuenta? O sea, cuando Perú entra a la guerra del Pacífico. Entonces ya pasa el tiempo y no sé si usted escucha hablar de Piérola. Piérola establece una libra peruana de oro. Libra peruana de oro. Así le puso Piérola. Pero esto es que te hablo después de la guerra del Pacífico, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Javier Nicole me dice, profesor, ¿podría hablar un poco de la era del guano? ¿Cómo no? Mira, normalmente se llama así era del guano porque realmente la economía peruana, gracias a este recurso, va a tener muchos ingresos. ¿Y cómo? No desarrollando industrias, sino vendiendo guano, excremento de aves. Lo único que tenían que hacer es ir a las islas, Pico, Lampa y sus costales, y todo el día sacar guano y llenar los costales para llevarlo a vender a Europa por toneladas, ¿sí o no? La economía va a tener muchos ingresos, bastante dinero, Hayek Nicole, a tal punto que algunos economistas dicen que el dinero del guano va a cubrir más o menos el 80% del presupuesto. Así que leer el guano es interesante, ¿no? Obviamente el protagonista de esta etapa es Ramón Castilla, pero no fue el único. También estuvo Echenique, también estuvo San Román, eh, el mismo Balta, ¿sí o no? Claro. Ya, sigamos buscando preguntas. Ya. Ángel Anthony pregunta acerca de la Constitución liberal, dice, ¿no? Y moderada. Ya. La liberal es, o sea, mira,
Cuando hay la Revolución Liberal de 1854, Castilla lo derrota a Echenique en la Batalla de La Palma, ¿no? La Convención Nacional al final decide entregarle el poder a Castilla. Castilla asume su segundo gobierno y en su segundo gobierno Castilla aprueba una constitución, la de 1856, que era liberal. Pero esa constitución va a tener protesta de los conservadores, protestaban y hasta se hablaba de una rebelión de los conservadores. Por eso Castilla convoca a liberales y conservadores para que juntos hagan una nueva constitución. Se le conoce como la Constitución Moderada, la de 1860. Se dice que fue un acuerdo entre liberales y conservadores. Ya, Ángel Anthony, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Juan Jesús, hay muchas versiones que yo respeto, pero a veces las versiones oficiales son las que se toman en cuenta, ¿no? Porque tú a Argentina le preguntas, su versión de Argentina fue que aún tenía problemas pendientes con Bolivia, ¿me entiendes? Esa es la versión de los argentinos. Pero siempre hay otros comentarios, ¿no? Que se respetan. A ver, ya, te explico, María Rosario. El Perú con San Román establece Comunidad Monetaria del Sol, sino que la moneda podía ser o de oro o de plata, ¿me entiendes? Por eso es bimetálico. En el gobierno de San Román más se usó la moneda de plata. A las 11:05 todavía, Juan Jesús, por favor, y al resto les pido, hay que, por favor, un poquito de paciencia para respetar los horarios, ¿ya? Y no se preocupen, ya a las 11:05 ustedes dan su prueba y para que todos se concentren. Más bien aprovechen a preguntar temas anteriores. Si algo olvidaste de temas anteriores, pre-incas, incas, mi reina, tu pregunta. ¿Y qué tal por ahí? De repente repasamos un poco. ¿Ya? ¿Qué tal, no? Ya repasamos un poco. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver, vamos, vamos. Preguntas, por favor, jóvenes. Preguntas. Yo les puedo preguntar. A ver, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Puede ser o no? Ya, a ver, yo les pregunto, ¿ya? A ver, yo les hago unas preguntas a ustedes. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, primera pregunta. A ver, concéntrense, ¿ah? Concéntrense. ¿Quién es el gobernante que sometió a los Chimú y a los Chachapoyas? ¿Quién conquistó a los Chimú y Chachapoyas? Ya, es un inca, ya, es un inca. Ya, es un inca, a ver. Mejor, ¿qué inca sometió a los Chimú y Chachapoyas? A ver, jóvenes. ¿Qué inca sometió a los Chimú y los Chachapoyas? ¿Quién sabe? Ya, y tengo una respuesta. ¿Alguien más se anima, por favor? Muy bien, Lucas Joaquín. Ya, ahora sí, Lucas Joaquín ya está participando más. Muy bien, Lucas, te felicito. Pero ¿cuál es la respuesta? Cuidado, ¿ah? Ya, uy, uy, opiniones divididas, opiniones divididas. Primero, agradezco las respuestas, le doy las gracias, pero debo informar que la respuesta correcta es Tupa Yupanqui. Ahora, un joven de repente me dice, profe, pero Pachacute estaba viejito, Pachacute. Estaba bien viejito. Su príncipe Tupa Yupanqui conquistó a Chimú y conquistó a los Chachapoyas. Tupa Yupanqui, ¿ya? ¿Ya? La ultimita, ¿puede ser o no? Unita más ya. Yo voy a hacer una pregunta más. Ya, cambio de tema, pues. Virreinato. ¿Está bien o no? A ver, cuando un español tenía oro y plata, o sea, tenía metal, ¿no? Oro y plata, ya. Él iba a una casa de la moneda con su oro y su plata, él quería que le den monedas. Como una casa de cambio, pues, ¿no? Llevaba su oro y su plata y pedía que le den monedas. Pero él tenía que pagar un impuesto. ¿Cómo se llamaba el impuesto? Por acuñación de monedas.
¿Quién sabe? Ya, más o menos se acuerdan, pero ya, ahí está, mira bien, ya, excelente, les felicito. Ya, me alegra su participación, qué bueno, jóvenes, no saben cuánta alegría. Y, aclaración, ¿ah? Es Cobos, C-O-B de bueno o S, Cobos, Cobos, con B de bueno, Cobos, excelente. Muy bien. Ahora sí ha llegado el momento de que den su examen diario o examen de salida. Por favor, invito a que todos puedan dar su examen de salida o su examen diario. Por favor.